Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Muy buenas tardes. Está bueno el concierto. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Qué bueno es alabar al Señor, hermanos. Como dice la alabanza, cantar la gloria de su nombre cada mañana, hermanos. Amanecer alabando al Señor. Gracias por este nuevo año que el Señor nos ha concedido. Hoy celebramos la primera reunión de la iglesia, 4 de enero 2026, hermanos. Oportunidad que el Señor nos da para caminar en un nuevo año, hermanos, haciendo su voluntad, unidos en fe, en el espíritu y en el sentir que el Señor pone en el corazón de ustedes para que hagamos la voluntad de Dios. Hoy celebramos este culto central de adoración, primer domingo del mes, donde vamos a celebrar la solemne Santa Cena del Señor. Amén. Amén. Nos toca compartir la cena del Señor, orando y saludando y encomendándonos en la misericordia y en el amor de Dios por nuestros hermanos que hoy día no están presentes. Dios lo sabe, ellos han decidido hoy día no estar. Dios lo sabe, hermano, pero qué bueno que Dios es grande en misericordia, hermanos. Nos tiene paciencia, nos entiende, nos comprende, pero lo cual muchas veces no quiere decir que se alegre cuando preferimos estar en otros lugares antes que estar donde Dios quiere que estemos. Pero, gloria a Dios, qué bueno que Dios es misericordioso, hermano, y que nos da oportunidad, ¿no?, de cobrarnos la revancha. Cuando fallamos al Señor, la Biblia está escrito, 1 Juan capítulo 1 versículo 9, debemos reconocer que le hemos fallado, debemos confesar nuestra falta, pedirle perdón, y Él es justo, fiel y bondadoso, dice, para perdonarnos y dejarnos limpios, justificados, sin falta y con la oportunidad de enmendarnos y de aprender que no debemos estar fallando al Señor. Amén. Amén. Dios es fiel y quiere que sus hijos también sean fieles. Amén. Amén. Leí en la lectura bíblica al comienzo el hermano Henry que Dios nos demanda que ya dejemos muchas veces no relegado a segundo plano los deseos carnales. Debemos poner por encima primero los deseos del Espíritu. Y hoy para nosotros en esta iglesia hemos establecido que nos reunimos a las 12 del día para celebrarle este culto central de adoración para nuestro Señor. Entonces estamos comprometidos como iglesia y debemos ser fieles al Señor. No debemos tomar el tiempo del Señor para otras cosas. A su nombre. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién está aquí? Cristo. A ver, dale una ofrenda de palmas al Señor, hermano. A los presentes que están aquí, hoy día hemos venido a alabar al Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a prepararnos para compartir esta ordenanza que nos dejó el Señor Jesucristo en el nuevo pacto de celebrar la Santa Cena haciendo memoria de Él. Para eso quisiera en esta tarde ya invitarle que podamos ir abriendo nuestra Biblia en el libro de Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12.
Y vamos a ir hoy día, en esta tarde, por medio de la Escritura, ir a la raíz de la Santa Cena para que entendamos la solemnidad y el propósito y plan que Dios tiene cuando hace las cosas. Hoy día vamos a desarrollar, hermano, un tema de una conferencia por lo menos de 7 clases, donde es necesario que nosotros como pueblo del Señor, como iglesia del Señor, conozcamos, al cual he querido titularle el calendario profético de Dios. ¿Sabe, hermano? Todas las cosas que Dios lo ha hecho basados en un plan, al cual, por lo que viene de Dios, se llama un plan divino, un plan de Dios. Y por eso quise titularle el calendario profético de Dios, el que se va a mostrar desde la Escritura en las 7 fiestas de Israel que el Señor, el Adonai, les ordenó celebrar, lo cual está escrito en el libro de Levíticos capítulo 23. 7 fiestas que Dios ordena a su pueblo Israel en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, que celebren. Y estas fiestas eran, enumerándolas de menor a mayor, la primera, la Pascua, llamada también en el lenguaje judío el Pesaj. Dios ordenó que Israel, el pueblo de Dios, celebrara la Pascua. Segunda fiesta que ordenó Dios que celebrara su pueblo fue la fiesta de las primicias, llamada también la fiesta de la cosecha. Me salté, esa es la fiesta número 3. La fiesta número 2 es la fiesta de los panes sin levadura. Y después, como fiesta número 3, Dios ordenó que se celebrara en el pueblo de Israel durante el año la fiesta de las primicias, la fiesta de la cosecha. Y como fiesta número 4, Dios ordenó que se celebrara la fiesta del Pentecostés, que era una fiesta que duraba durante 7 semanas. Como quinta fiesta, Dios ordenó al pueblo de Israel que celebraran la fiesta de las trompetas. Como sexta fiesta, Dios ordenó que el pueblo de Israel celebrara la fiesta de la expiación, que en lenguaje judío ellos celebran la fiesta del Yom Kippur. Es el día que Dios le da oportunidad al pueblo, ¿no?, para que se presenten delante de Dios para la expiación de sus pecados. Y como fiesta número 7, Dios ordenó al pueblo de Israel que celebrara la fiesta de los tabernáculos. Por eso algunos estudiosos de la Biblia dicen que nuestro Dios es un Dios de fiesta, un Dios de celebración. A él le gustaba ver a su pueblo realizando celebraciones durante el año. En su calendario les estableció
que tuvieran estas 7 celebraciones, estas 7 fiestas que tienen un significado para el momento en que se realizaban estas fiestas solemnes, pero que también anunciaba un evento profético para el futuro. Por eso es que quise titularle el calendario profético de Dios, mostrado a través de estas 7 fiestas que Dios estableció que el pueblo de Israel durante el año, y año tras año tras año, Israel viene celebrando estas fiestas en su calendario. Pero para el día de hoy, que nos toca compartir la Santa Cena del Señor, vamos a estudiar solamente la primera fiesta, la fiesta número 1 que Dios ordenó a su pueblo, a la cual la conocemos como la fiesta de la Pascua, y en el pueblo judío, en su lenguaje, se llama la fiesta del Pesaj. Y para eso les invitaba a abrir sus Biblias en Éxodo capítulo 12, y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Ahí usted va a conocer cómo Dios ordena que se celebre esta fiesta. ¿Por qué Dios ordenó a su pueblo que celebre esta fiesta? Vamos a leer, hermano, la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo. La bendita palabra del Señor dice así. Éxodo capítulo 12, versículo 1, hay un subtítulo que dice ahí, la Pascua. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. O sea, le está diciendo que este mes será el primer mes del año en el calendario judío, en el calendario de Israel. Y le sigue diciendo: para vosotros será este el primero de los meses del año. Versículo 3: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. ¿Qué le está diciendo? Que en cada casa tenían que tomar un cordero. 4. Mas, si la familia fuere pequeña, que no se baste para comer el cordero, entonces él se puede juntar con su vecino inmediato a su casa y tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Así que a veces hay familias que eran de 2, de 3, podían juntarse con el vecino porque un cordero era bastante para una familia pequeña. Versículo 5. ¿Cómo tenía que ser ese cordero? No debía ser un cordero cualquiera, porque ese cordero iba a ser para algo muy especial de parte de Dios. Versículo 5. El animal, o sea el cordero, será sin defecto, macho, de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. O sea, tenía que ser un cordero que no tenga defectos.
iba a ser ofrecido en sacrificio para Dios. Iba a ser una ofrenda para Dios. No le podía el pueblo ofrendar a Dios, dedicarle a Dios un sacrificio de un cordero que le falte un ojo, o que le faltara una pierna, o que esté enfermo. Porque Dios quería que su pueblo aprenda, y eso no cambia, tiene vigencia para nosotros en este tiempo, que a Dios no le podemos ofrecer las cosas así porque así. A Dios no le podemos ofrendar, hermano, las cosas por darle. Cuando Dios miró la ofrenda de Abel y de Caín, a Dios le agradó la ofrenda de Abel. Dice, Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Miró la actitud de Abel y miró la ofrenda que ofrecía Abel, mas no así a Caín, porque vio que Abel había tenido diligencia para presentarle su ofrenda a Dios. Así que cuando usted va a ofrecer algo a Dios, no solamente las ofrendas económicas, sino también cuando tú le ofrendas tus dones, tu talento, tu servicio. ¿Aló? Tiene que dárselo de lo mejor. Amén. No se lo puede dar a medias. Jesús, cuando vino, se dio 100% completo por amor, voluntariamente por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él se merece que cuando tú le vas a dar algo al Señor también, se lo des bien. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Entonces aquí vemos que Dios les dice que tienen que traer un animal, pero un animal bien escogido, un animal sin defectos. Versículo 6: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Inmolar significa sacrificar. Tenían que darle muerte a ese cordero, ofreciéndoselo a Dios. Versículo 7: de ese cordero que van a sacrificar, tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes, en el dintel de las casas que lo han de comer. O sea, en la casa de la familia donde se iba a comer, ahí en la puerta, ustedes ven la puerta del baño, la otra puerta, dintel y los postes, quiere decir, todo el marco de la puerta, tenían que ungirlo, untarlo con la sangre de ese cordero sacrificado. ¿Aló? Estamos aquí, ¿no? Amén. Amén. Seguimos. Versículo 8: aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, sino ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. No deberían dejar nada de desperdicio. Si se hastiaban, se llenaban y sobraba carne del cordero, tenían que quemarlo en el fuego. No debían guardar nada para otro día. 11: y lo comeréis así. Para comer ese cordero, que iba a tener una connotación para el momento y para el futuro, Dios tenía mucho cuidado de que el pueblo que iba a practicar esta ceremonia, que era de fe y obediencia, lo haga con la diligencia que merece, porque era un acto para Dios, era un acto profético para Dios, para las generaciones venideras, como vamos a ver más adelante.
versículo 11 les dice: y lo comeréis así. Les da instrucciones. Cuando se van a reunir a comer, cómo tienen que presentarse a ese acto de comer ese cordero sacrificado, llamado el cordero pascual. Y lo comeréis así: ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Está pidiendo que las personas para ese momento no vayan a venir como sea, porque iba a ser en sus propias casas. No se le vaya a ocurrir a alguien a venir a comer en ese momento, que era justamente comer la Pascua, un evento profético que ellos de repente no lo sabían, pero Dios lo sabía. Porque vamos a ver la importancia que tenía Dios cuando lleguemos a la parte del propósito divino. No vayan a venir con chor. No se vayan a venir a esta solemne ceremonia. Vayan a venir todos desarreglados, con chancletas. No, se van a vestir bien, la ropa ordenada, con zapatos, bien vestidos. Por eso usted ve iglesias, hermanos, y debo mencionar como ejemplo la iglesia del movimiento misionero. Ellos tienen como norma ordenar, organizar que las hermanas, cuando van a asistir a los cultos, a las ceremonias de la iglesia, vayan con vestidos apropiados, no los que pueden estar usando cotidianamente en casa, en las actividades de la casa. Los varones con terno, y por lo menos, si no tienen terno, pero por lo menos con un saco y con corbata, bien, los zapatos bien lustraditos, el cabello bien recortadito, porque van a presentarse a celebrar un culto para el Señor. ¿Aló? Eso es lo que le está diciendo el Señor acá al pueblo. No vendan. Vean la importancia del evento que se va a celebrar. Y cada evento de la iglesia debemos verlo de esa manera. Amén, hermanos. Porque venimos a una cita, venimos a un encuentro. Yo siempre cuento este ejemplo. Si a nosotros nos invitaran, hermanos, para ir un día a una reunión con el presidente de la República al Palacio de Gobierno, yo te aseguro que si pueda, hasta te compraría zapatos nuevos. Porque diría: uy, ese piso, ¿cómo será del palacio? Es como el palacio de un rey. Ay, mis zapatos no va a ser que lo raspen, que mis zapatos no estén opacados, que entonen, porque esos pisos deben ser brillosos. Si usted pudiera, se compraría hasta un eterno o vestido de estreno para ese día. Sería puntual, le dirían que esté ahí a las 8, usted está a las 7 seguro. ¿Aló? Pero muchas veces cuando tienes una cita con el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿cómo venimos? Venimos tarde. No le ponemos diligencia para alistar. Tenemos mucha confianza por el Señor. A su nombre. Seguimos. Dice el versículo 2: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, dice el Señor, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Había llegado el momento en que Dios iba a ejecutar sus juicios contra Egipto, contra el faraón,
contra todo ese pueblo, hermano, que habían hecho sufrir a su pueblo, al pueblo de Israel, que los habían tenido esclavizados 430 años, haciéndolos andar de lamento en lamento, abusando de ellos. Y cuando Dios mandó a Moisés para ordenarle al faraón que deje ir libre a su pueblo, el faraón se burlaba. ¿Quién es Dios para que yo oiga lo que él dice? ¿Quién es Dios para que yo le haga caso? 9 plagas pudo soportar. Cuando Dios decidió mandar la plaga de la muerte, ahí es donde Dios dice: aquí voy a ejecutar mi juicio. Por eso le dice: yo bajaré por Egipto ejecutando mis juicios, y voy a herir de muerte a todos los hijos primogénitos de las casas de Egipto, y aún de sus animales. ¿Qué significa primogénito? El hijo primero que nace en un hogar. Iba a alcanzar ese día el juicio de Dios, la muerte de sus corderos, de su vaca, de sus perros, de sus gallos, de lo que tenga. El primero nacido iban a morir. Usted puede imaginarse, hermano, ese día, porque dice que cuando se ejecutó ese juicio se oía aullidos y lamento en Egipto, porque no había una casa donde no hubiera un muerto. ¿Aló? Aullidos y lloros y llantos, donde Faraón ya no pudo soportar y mandó a llamar a Moisés y a Aarón y a decirle: llévate a tu gente, váyanse de acá, porque había llegado el castigo severo de parte de Dios. Ahí ya no se burlaron, ahí ya se les fue la gana de burlarse de Dios. Dios estaba ejecutando su juicio. Versículo 13. Pero la sangre, dice, de ese cordero que habían sacrificado, os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y yo veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dios les prometió a los israelitas: ustedes van a sacrificar ese cordero, van a juntar la sangre en un lebrillo, en un lavatorio, y con un hisopo van a marcar sus casas, y una vez marcada la casa se van a entrar a la casa, no van a salir, van a estar adentro. Ese cordero lo van a comer adentro, lo van a asar y van a comer. Ustedes van a estar cenando, ustedes van a estar comiendo ese cordero, y yo voy a pasar a hacer mi juicio en todo Egipto. Y donde no vea esa marca de la sangre, a esa casa entrará la plaga de la muerte. Y así fue a su nombre. Versículo 14. Ahí viene el mandato del pesaje, de la perpetuidad de la Pascua. 14 le dice: y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Dios le ordena que ese acto de sacrificar ese cordero, de con la sangre marcar sus casas, poner la señal de la sangre del cordero inmolado, los iba a salvar de la muerte y les iba a preservar la vida. Amén. Amén. Seguimos en el versículo, en ese mismo capítulo, la lectura en el versículo 21, para ver ya la ejecución. Versículo 21 al 28 dice: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomad corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga
de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque durante esa noche Jehová Dios iba a ejecutar su juicio de mortandad en Egipto. Aquel israelita que fuera desobediente y saliera, lo agarraba la plaga de la muerte. Seguimos 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová de aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Por eso los judíos guardaron, siguen guardando todavía los judíos que no han aceptado a Jesucristo, ellos siguen guardando esta fiesta, hermano, del Pesaj, de la Pascua. Versículo 25 dice: y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Dios ordenó a su pueblo que a partir de este hecho el pueblo celebrara perpetuamente esta ceremonia del Pesaj, esta ceremonia de la Pascua. Y desde la primera Pascua que celebró Israel allí en Egipto con Moisés, cuando Dios les ordena que hagan esto, desde esa fecha hasta el día en que Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario, habían transcurrido, según la historia bíblica, aproximadamente 1470 años. 1470 años el pueblo de Israel venía celebrando cada 14 del mes de Nisan, que es el mes de abril, celebraba el sacrificio de un cordero para recordar y dar gracias a Dios, haciendo memoria mediante el sacrificio, la muerte y la sangre derramada de este cordero, con cuya sangre ellos marcaron las puertas de su casa por fe y obediencia a Dios y fueron salvos de la muerte. Esa era la ceremonia de la Pascua que Dios ordenó a su pueblo, que desde que Dios los salvó de Egipto, de ese juicio, ellos debían celebrar cada año, cada 14 de abril, esta fiesta solemne, esta celebración solemne del Pesaj, de la Pascua. Amén. La Biblia nos dice, hermanos, que todas estas cosas que ocurrieron en el Antiguo Testamento fueron sombra y símbolo de los bienes venideros, quiere decir, de las cosas que habían de venir más adelante. Leamos en Hebreos capítulo 10, versículo 1, casi al final de la Biblia. Hebreos capítulo 10, versículo 1.
Vamos a leer, hermano, hasta el versículo 10 para entender. La Biblia dice que estas cosas que Dios ordenó a su pueblo que hicieran año tras año, hermano, los israelitas celebrando esa ceremonia de la Pascua. El apóstol Pablo escribe acá en este libro de Hebreos capítulo 10, versículo 1, que era una sombra. ¿Qué significa una sombra? Una figura, que era algo simbólico que más adelante se iba a hacer realidad, que iba a ser algo real. Leamos, dice la Biblia, Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Lo que estaban haciendo los israelitas para Dios no era la imagen real de las cosas que iban a ocurrir, sino era un símbolo. Esa ceremonia en ese momento era un símbolo para lo que Dios tenía planeado, que iba a hacer algo real más adelante, como lo vamos a ver. Porque dice estas cosas que fueron sombras solamente, nunca pudieron, por los mismos sacrificios que se ofrecían continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercaban a ese sacrificio. De otra manera, si hubieran cesado de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se tenía que hacer memoria de los pecados, porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, esto está escrito en el Salmos capítulo 42, versículos 6 al 8, y dice el apóstol, por lo cual, entrando en el mundo, dijo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Usted va a ir entendiendo allá quién es el que habla ahí. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrendas, y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecían según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Qué está diciendo acá el apóstol, hermano, en hebreo? Que no fue suficiente. No fue del completo agrado de Dios estas ceremonias que celebraban año tras año el pueblo de Israel, ofreciéndole un cordero pascual por los pecados a Dios. Porque si hubieran sido suficientes, si hubieran sido el sacrificio perfecto, si no hubieran sido solamente simbólico, Dios hubiera cesado eso. Pero no, dice que tuvo que venir Jesucristo y decirle, Señor, como está escrito en el rollo, como está escrito en la Biblia de mí, prepárame cuerpo. El verbo se hizo carne. La palabra, el logo, dejó de ser palabra solamente, dejó de ser un verbo rector y vino y se hizo cuerpo. Nació en el vientre de la Virgen María y ese cuerpo se ofreció a Jesús como el Cordero perfecto, sin defectos, sin ninguna tacha. ¿Aló? Como la ofrenda que se debe ofrecer a Dios. Amén. Él fue la ofrenda que se ofreció a Dios.
¿Aló? Me preparaste el cuerpo y ahora vengo aquí a hacer tu voluntad. Y mediante ese sacrificio, hemos leído en el versículo 10, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Con el sacrificio de Jesucristo ya no se necesitó más sacrificios. Un solo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, del Cordero de Dios, reemplazó a los 1470 años que año tras año, cada 14 de abril se tenía que celebrar el Pesaj, la Pascua en Israel, para conmemorar que un día Dios lo salvó de la muerte a través de ese Cordero Pascual. Pero venido Cristo, dice el apóstol Pablo, una sola vez, ya no se necesita cada año. Un solo sacrificio hizo perfecto a los santos, a los que recibimos el perdón de los pecados en el Señor. A su nombre. ¿Quién es el que vive? Cristo. ¿Cuánto le damos los frentes palmas a Jesús? El sacrificio perfecto. Si no, hubiéramos tenido que estar ahí nosotros, hermanos. Año tras año, cada 14 de abril habríamos tenido que estar ahí sacrificando un cordero. ¿Cuánto cuesta un cordero, hermano? Si a veces para traerle una ofrenda al Señor, para darle un sol, 2 soles, sufrimos. Y vas a tener que contar para comprar tu cordero, hermano. Cada 14 de abril presentarle tu cordero al Señor. Por tu casa, por cada casa. Hermano, esto es un evento profético. Porque los mismos profetas, dice la Biblia, que anunciaban esto, que por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, entendían la dicha de esa promesa. Ellos indagaron diligentemente, dice hermano, preguntándole a Dios si eso que ellos predicaban, si eso que Dios les decía que anuncien, era para ese tiempo, si era para ellos o era para otros. Y vino la divina respuesta de Dios, que vamos a leer. Está en el libro de 1 Pedro, capítulo 1. Miren, los profetas que escribieron esto, hermano, que Dios les dijo que escribieran, ellos querían eso. Y ellos le preguntaban a Dios: Señor, ¿ese es para nosotros o para quién es? La divina respuesta vino, hermano, y Dios quiere que pongas atención. Qué privilegio tiene usted, que Dios usó a los profetas del Antiguo Testamento para anunciarte esto que tienes ahora. Porque tú estás en el tiempo de ahora, no en el tiempo de los profetas. Estás en el tiempo en que lo que era sombra, lo que era símbolo, lo que era figura, contigo el Señor en este tiempo te lo hizo realidad. Vamos a leer 1 Pedro capítulo 1, versículo 10. (10 al 12 será suficiente. Ahí está la explicación. Dice la Biblia: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló, o sea, Dios les respondió, que no para sí mismo, no era para los profetas, sino para nosotros, dice el apóstol Pedro. Para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar aún los ángeles. Como usted ve,
Esto que era una fiesta, que era visto sencillamente por los israelitas como una fiesta para recordar que años atrás Dios nos libertó de la esclavitud de Egipto y que nos llevó camino por el desierto y nos llevó a la tierra prometida. Pero hasta ahí daba su mente de ellos. Pero los profetas que anunciaban estas cosas sí entendían, porque el Espíritu estaba en ellos. Y ellos querían saber si era para ellos o era para otros. Y la divina respuesta le dice: esta gracia no es para este tiempo, no es para usted, es para los hermanos de la Nueva Jerusalén en el año 2026. A su nombre, ¿cómo no agradecerle a Cristo, hermano? Todo esto ganó Jesucristo para nosotros. Todo esto viene desde la raíz, desde el plan de Dios. La Pascua estaba destinada para que eso fuera una figura, para que fuera un símbolo de lo que Dios hacía ejercitar a los israelitas, para que en el presente nosotros veamos la realidad. Y veamos la realidad manifestada en el tiempo en que Dios determinó. Después de 1470 años, esto iba a dejar de ser una sombra, iba a dejar de ser un símbolo y iba a hacerse realidad. Y permítanme explicar. Un 14 de Nisan del mes de abril, hace 2025 años atrás, en Israel, en Jerusalén, mientras en el templo los sacerdotes ofrecían el sacrificio del Cordero de la Pascua, conforme a sus costumbres que ellos venían haciendo desde el tiempo de Moisés, año tras año, en esa fecha, estábamos en ese tiempo, 2025 años atrás, cuando Cristo estuvo acá en la tierra. Llegó el día 14 de abril y estaban celebrando la fiesta de la Pascua en cada casa, en cada hogar. Recuerden que Jesús también estaba con sus discípulos y vinieron uno de ellos y le dijo: Señor, hoy es la Pascua, ¿dónde va a querer que celebremos la cena pascual? Y Jesús le dio instrucción y le dijo: en tal lugar vayan, y ahí el dueño de la casa tiene un lugar ya preparado, ahí preparen el Cordero Pascual para ir a cenar con ustedes. ¿Aló? Estábamos en esa fecha, en la fecha de las ceremonias, en que las familias se reunían para celebrar la Pascua. Y así también en el templo, los sacerdotes estaban ofreciendo en el templo, en el altar, el Cordero Pascual para Dios, conmemorando esa fecha, ordenado por Dios. Pero no muy lejos de ese lugar, no muy lejos de ese templo de Jerusalén, en una colina que estaba fuera de la ciudad, en un lugar llamado el Gólgota, la calavera. En ese lugar se estaba ejecutando el sacrificio del Cordero de Dios. Mientras los sacerdotes estaban en el templo, en el altar, celebrando su animalito como era su costumbre, pero esa figura, ese símbolo que hacían ellos, había llegado el momento en convertirse en algo real. Y ese sacrificio del Cordero de la Pascua estaba en ese monte Calvario, en ese cerro de la calavera, colgado en una cruz. Estaban sacrificando al Cordero de Dios que vino a quitar los pecados del mundo. ¿Cuántos me están escuchando, hermano? En esa muerte del Cordero de Dios, la Biblia dice que Él murió
La muerte cayó sobre Él, hermano, para que no muramos nosotros. ¿Aló? La muerte cayó sobre Él para que no muera usted, para que no muera yo. Porque la Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Y esa deuda la teníamos nosotros, porque por cuanto todos pecaron, estábamos, hermanos, destinados a ese castigo. Pero Jesucristo vino, y en esa cruz del Calvario Él cargó tu pecado y mi pecado, y pagó el precio del pecado con su muerte, haciéndonos libres a nosotros de ese castigo del pecado. ¿Cuántos están entendiendo? Así como el Cordero, con Moisés, libró de la muerte a los israelitas, así el Cordero de Dios vino en ese sacrificio, nos libró a nosotros, hermanos, de la muerte eterna, y más bien nos regaló vida eterna. Amén. En ese sacrificio del Cordero de Dios en la cruz de Calvario, hermano, se derramó su sangre. Y de su sangre derramada, hermano, estaba accesible para toda persona. Y sigue todavía accesible. Esa fuente no se ha agotado. Sigue accesible para todo aquel que quiera ir y tomar de esa sangre, así como tuvieron que hacer los israelitas. De la sangre que se derramó de ese cordero en el Hebrío, tenían que ir con un hisopo y mojar de la sangre y marcar sus casas para que no entre la muerte. Así también está la sangre del cordero para todos aquellos que todavía no lo han hecho y puedan ir a tomar de esa sangre que se derramó en la cruz de Calvario y untarse, ungirse, lavarse con esa sangre de Jesucristo, y esa sangre les va a dar, ¿qué cosa? Purificación, santificación y vida eterna. Como vemos, lo que fue tipo y figura, lo que fue parecía solamente un ritual, una ceremonia que practicaban los israelitas. Año tras año, vino a convertirse 1470 años después, cuando el verdadero, ya no la figura, ya no la sombra, ya no el símbolo, sino la figura real, que dijo: oh Dios, he venido para que me prepares cuerpo y para yo ser ese cordero. El cordero que se va a ofrecer una sola vez, para siempre, para ser perfectos a todos aquellos que vienen y me aceptan por fe y obediencia y se lavan en la sangre preciosa de Jesucristo, para ser limpios, para ser justificados, sin culpas, y tener la entrada triunfal al reino de los cielos y a la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan las gracias a Jesucristo con una ofrenda de palmas, hermano? Es una Pascua. Es una Pascua que instituyó Dios en el Antiguo Testamento, pero venido Cristo, hermanos, venido Cristo, instituyó el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto ya no celebramos la Pascua del antiguo pacto. Nosotros somos del nuevo pacto. La iglesia de Jesucristo somos la iglesia del nuevo pacto. Ya no somos de la ley, no somos israelitas, no somos judíos, somos la iglesia neotestamentaria del nuevo pacto de Jesucristo. Y con Jesucristo se acabó la Pascua, porque con Jesucristo, dice la Biblia en 1 Corintios 5, capítulo 7, 8, nuestra Pascua
que fue Cristo, ya fue sacrificada por nosotros en esa cruz de Calvario. Por lo tanto, ahora nosotros más bien tenemos que hacer así como Dios le dijo a Moisés. Esto harán cada 14 de abril, celebrarán el Pesaj, la Pascua, en memoria por lo que yo hice por ustedes para salvarlos de la muerte. Jesús dijo, de aquí en adelante ya no será Pesaj, ya no celebrarán Pascua. Lo que van a celebrar ustedes ahora, iglesia del nuevo pacto, es la ordenanza de la Santa Cena. ¿Aló? Por eso nosotros ya no celebramos Pascua, sino celebramos la Santa Cena del Señor. La Santa Cena que el Señor nos dijo, cada vez que ustedes celebren esta Santa Cena, cada vez que ustedes coman de este pan y beban de esta copa, lo harán haciendo memoria de mí. ¿Qué memoria tenemos que hacer, hermano? Lo que hacía el pueblo de Israel en la Pascua. Hacer memoria de lo que Jesús hizo por nosotros. El Cordero Pascual, que dio su vida por ti y por mí. Amén, hermanos. Amén. Agradecerle. Amén. Amén. Alegrarnos. Es motivo de fiesta. ¿Cómo no alegrarme si alguien me dice, ¿sabe qué? Pasaste de muerte a vida, pasaste de condenación a salvación, pasaste de ir al lago de fuego, irte al cielo con Jesús. ¿Cómo no voy a alegrar? Eso es la celebración de la Santa Cena. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Entonces ahora usted entiende la raíz de dónde viene la Santa Cena. De una solemne ceremonia que Dios instituyó en su pueblo, que lo vinieron haciendo año tras año, durante 1470 años, hasta que vino a hacerse realidad lo que antes era un símbolo. Y con Cristo, hermano, esa Pascua fue sacrificada por todos nosotros una sola vez para siempre. No se necesita hacer cada año, sino solamente el Señor dijo, háganlo todas las veces que ustedes quieran, pero cada vez que lo hagan, háganlo haciendo memoria de mí, háganlo en mi nombre, háganlo agradeciendo lo que yo hice por ustedes. Amén. Pues hoy, para tomar la Santa Cena, hermano, cierre su vista y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Jesús. Vamos a decirle que hoy día nos hemos reunido para tomar esta Santa Cena y que lo hacemos en sus méritos, no en los nuestros, en sus méritos. Él hizo los méritos y que lo hacemos con corazones agradecidos porque Él nos salvó de la condenación y nos ha regalado, porque no nos ha costado nada. Él pagó el precio. Nos ha regalado, hermano, la salvación y la vida eterna. Ahí con su propia palabra, dígale: Señor Jesús, en este culto central de adoración, donde hoy, como cada primer domingo, celebramos la Santa Cena del Señor, ordenanza que tú nos diste para que cada vez que comamos el pan y bebamos la copa, lo hagamos haciendo memoria de lo que tú hiciste por nosotros. Señor, ¿cómo no agradecerte? ¿Cómo no recordar lo que hiciste tú por nosotros? Hoy nos vamos a servir esta Santa Cena con mucha alegría, con mucha gratitud, pidiéndote, Señor, que como dice tu palabra, si lo tomamos dignamente en tus méritos, esta Santa Cena
será de bendición para nuestra vida. Hoy declaramos, Señor, que al tomar este pan y al tomar esta copa, Señor, estamos recibiendo tu bendición, tu presencia permanentemente en nuestra mente, en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Bendice, Señor, este compartir. Y hoy lo hacemos, Padre, haciendo memoria de lo que hiciste, por amor y con amor por nosotros. Y así nosotros también hoy, Señor, tomamos esta santa cena por amor y con amor por ti, Señor, con corazones agradecidos. Y todo, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret. A su nombre, a su precioso nombre, a su poderoso nombre, quien vive, quien sana, quien salva. Regálale una ofrenda de palmas al Señor. Pónganse en este momento, por favor, hermano. Vamos a invitar a la hermana Zaida y la hermana Flor. Puedan pasar adelante, hermano, para ayudarnos a compartir la porción. Reciban su porción y esperemos para tomar todos juntos. Reciba su porción y esperemos para tomarlo todos juntos, hermanos.
Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, levanten su pan en alto, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Repitan por favor después de mí. Señor Jesús, nos servimos este pan, símbolo de tu cuerpo que por nosotros fue entregado. Amén. Sírvase, hermano, el pan, haciendo memoria que un día Jesucristo entregó su cuerpo, dice la Biblia, para recibir en él el castigo que era para nosotros. Él sufrió nuestras rebeliones, Él sufrió, hermano, nuestra desobediencia. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él recibió el castigo para que tú no recibieras ningún castigo, sino la paz del Señor. Sírvase el Padre, hermano. Señor Jesús, nos servimos de esta copa del nuevo pacto en tu sangre que por nosotros fue derramada. Amén. Sírvase la copa, hermano. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Repita conmigo: Señor Jesús, celebraremos la Santa Cena hasta que tú vengas. A su nombre, dale un ofrenda de pan al Señor Jesús. Que el Señor los bendiga. Que el Señor bendiga tu vida, tu salud, tu alma.